Muchas gracias. Esto es desde el Congreso y yo tengo mucho gusto en saludarlo. También tengo mucho gusto en compartir este escenario, este foro, este programa con las diputadas y con los diputados que nos hacen favor de participar en el análisis de un tema al cual de pronto le brotaron ramitas postelectorales y ha tenido otra tintura, otra manera de ser analizado, ya no únicamente en cuanto a su contenido de defensa de la igualdad y los derechos de todas las personas en este mundo, sino también como un elemento de conveniencia o inconveniente político. Y bueno, ya iremos desbaratando esta madeja conforme avancemos en el análisis del tema de los matrimonios igualitarios, que son pues quizás el punto culminante de algo que empezó en nuestro mundo hace no muchos años y que se llamó la revolución sexual. Pues la revolución sexual no era solamente la liberalización de las relaciones, sino también la liberalización de la concepción de todas las relaciones con las variantes que la conducta humana tiene para este asunto de la sexualidad que dice el señor Freud, bueno, ya está un poco superado el señor Freud, pero dice que es el motor de la vida humana, que nos movemos por el impulso erótico, no por el impulso tanático, que somos lo que sentimos o que queremos ser lo que queremos sentir. Y bueno, de ahí viene todo este asunto de la sexualidad, la homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad y todo aquello que usted quiera, mande y de lo cual vamos a hablar aquí. Les quiero pedir a todos ustedes, comenzando por las dos diputadas que nos hacen favor de estar aquí, que se presenten con el público, que nos digan de qué partido son y brevemente, muy brevemente, su punto de vista sobre este asunto de los matrimonios igualitarios y después los señores diputados y luego ya, pues, como las campales de la lucha libre, pues ya todos contra todos, o todos con todos. Okay. Por favor, diputada. Diputada María Eugenia Ocampo Bedoya, del Partido Nueva Alianza, maestra del Estado de Morelos. Y bueno, entrando en el tema, soy maestra y sé que siempre ha sido controversial hablar de la sexualidad, que finalmente es parte de la vida humana y que siempre ha sido importante dar una información en tiempo y forma y que tengamos un criterio más abierto en ese mundo globalizado que tenemos. Primero, mi partido Nueva Alianza, como partido liberal, debemos de garantizar y dar certeza en apego a los derechos humanos de todos, a la libertad que tenemos de elegir nuestra orientación sexual. Entonces, seremos respetuosos en ese marco y reitero dar certidumbre en apego siempre a la legalidad. Muchas gracias. Por favor, diputada. Soy la diputada Marisela Contreras Julián, de la fracción parlamentaria del PRD. Para mí ha sido muy importante la lucha por los derechos humanos. He sido promotora de la ley de los matrimonios igualitarios y de la reserva que en el Distrito Federal dio pie a la adopción de niñas y niños por las parejas. Me parece que el matrimonio es un contrato social, bueno, no me parece, es un contrato social que nos regimos por leyes civiles y estas leyes civiles deben ser abiertas para hombres y mujeres sin distingo. Muchas gracias. Pues ya que estamos ahí cerquita, por Gracias. favor, diputado, y luego ya para acá. Yo soy el diputado Vidal Llerenas, diputado de Morena. Yo he presentado una iniciativa de reforma al Código Civil Federal en materia de matrimonio igualitario. La diputada también lo hizo. Y bueno, creo que es muy importante ya legislar en este tema. Hay una iniciativa del presidente de la República, aparentemente no urge tanto, no está en el periodo extraordinario, pero es ya muy importante, después de además todo lo que la Corte ha determinado en el tema, que se modifique la Constitución y el Código Civil Federal para garantizar en todo el país el matrimonio igualitario. Gracias. Por favor, diputado. Soy Armando Luna Canales, diputado del PRI por el estado de Coahuila, y pues sin duda conscientes y además enterados del contenido de la iniciativa del presidente,
pues creo que es uno de los temas, de los prioritarios que tiene en este momento la agenda en el país en materia de derechos humanos, y creo también importante que trabajemos todos para a la brevedad hacer una discusión. Por supuesto que hay que respaldar todas las propuestas que como esta amplíen las libertades y eliminen la discriminación, y pues bueno, estar en condiciones de dar a los mexicanos un marco jurídico que permita que cada familia organice la forma de vida que mejor les convenga. Gracias. Sí, mi nombre es Alfredo Ferreiro, soy diputado por el Partido Encuentro Social. De hecho, a mí me tocó en Baja California presentar una reforma a la Constitución para fortalecer el matrimonio entre hombre y mujer. Nosotros creemos que esa estructura que se tiene durante ya muchos años, muchos siglos, debemos de fortalecerla. Los grandes problemas que tiene nuestra sociedad en el mundo y aquí en nuestro país ha sido eso, el desmoronamiento de la sociedad, el desmoronamiento de la autoridad. Y nosotros como Partido de Encuentro Social, pues vamos a estar argumentando y luchando porque el matrimonio pues se fortalezca y que sea entre hombre y mujer. La familia, pues como se le ha dicho a la familia tradicional, buscaremos que siga siendo como está. Nosotros estamos de acuerdo en los derechos de los ciudadanos, en todos los derechos de todos, pero creemos que no debemos romper esquemas que ya tenemos formados, que han fortalecido y le han dado fortaleza a la vida de la humanidad, de los contrapesos que tiene que tener el ser humano para tener una sana convivencia. Hay temas que son legales, así lo vemos, hay temas de leyes, pero la sociedad ha tenido sus contrapesos para poder ir funcionando. Cuando esos contrapesos se han quitado, ha habido desmoronamiento de ejemplos que tenemos como pasó el Imperio Romano, cuando empezaron a dar esas libertades tan grandes que se pensaba que se les estaba dando, se desmorona el Imperio Romano, se desmorona el Imperio Griego. Cuando hemos visto que Estados Unidos ha abierto todos estos problemas que se está generando como sociedad, las libertades yo creo que tiene que tener sus contrapesos para la sociedad pueda convivir. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a todos por su primera presentación del asunto. Yo creo, para centrar un poco la discusión, que estas iniciativas del presidente de la República de alguna manera tomaron por sorpresa a grupos políticos que no son del todo afines o que son antagónicos a lo que podríamos llamar el pensamiento ya proclamado previamente del gobierno o de este gobierno. Y algunos otros, eso por una parte, y por la otra, algunos otros dicen que, bueno, que si las opciones de la diferencia son también las opciones de la necesidad. Algunos dicen, bueno, es que todo esto viene bajo el impulso de lo políticamente correcto. Y algunos dicen, bueno, viene en una agenda de derechos. Pero lo políticamente correcto es lo políticamente necesario. No, lo necesario son a ver, nosotros tenemos una Constitución que tiene los derechos humanos en la Constitución. En el primer artículo. En el primer artículo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que los códigos civiles que no incluyen matrimonio igualitario no son constitucionales. Así contundente ha sido la Corte y lo ha hecho en varias ocasiones, no solamente en una. Entonces, lo decía el ministro Cosío hace un par de días, es una verdad jurídica que el matrimonio igualitario en México es constitucional y el matrimonio que distingue entre hombre y mujer para contraerlo no es constitucional. Segundo, es una necesidad de política pública. Los acontecimientos que vimos, por ejemplo, ayer en Estados Unidos, estos crímenes de odio, tienen como telón de fondo un lenguaje inapropiado y una discriminación ante personas que tienen el derecho de tener el estilo de vida que requieran. El derecho de ser distinto. La identidad sexogenérica que quieran y que estos comentarios que se hacen discriminándolos y no garantizando sus derechos, pues son los que terminan generando la homofobia y terminan generando al final del día crímenes contra estas personas. En el fondo tenemos que garantizar la seguridad y los derechos de todas las personas, independientemente de su identidad sexogenérica o su preferencia sexual. Eso nos marca la Constitución. Ahora, las iniciativas, y eso lo tendremos que discutir en el siguiente bloque, porque este ya se nos está acabando, pero las iniciativas que presenta el gobierno federal
son absolutamente congruentes con lo que dice la Corte. Sí. Sin duda. Entonces, Así es. se da el caso de que podría haber un respaldo unánime de todas las corrientes políticas a esta porción de la actividad política de Enrique Peña Nieto. O sea, terminarán apoyándolo Morena, el PRD, Nueva Pero, Alianza, ver, todo no, el mundo yo- le va a yo decir creo que sí. Quizás lo que valdría la pena decir es que antes de la iniciativa del presidente está la iniciativa del diputado Llerenas y la iniciativa de una servidora. Se tendrá que hacer un solo dictamen con claro. la iniciativa que él ha presentado. Yo diría que no es la iniciativa, sino que son las iniciativas que se tendrán que agrupar, dictaminar. ¿no? O sea, Y hay el determinará- antecedente en el DF, en Coahuila, en Nayarit, en Campeche, En Quintana también Roo. estado, en Quintana Roo, que han aprobado. que ya Y tendrá que haber incorporaron un a sus debate, legislaciones locales. tendrá que haber un debate y que tenemos que plantear Vamos cuál es la necesidad de vamos que a va- plantearlo que va a haber esto, ¿no? en el próximo bloque, porque Sí. ahorita Ya se ya acabó. vino aquí el padre tiempo a decirnos que le demos oportunidad al corte y que después del corte sigamos en el análisis y el debate de este asunto de los matrimonios igualitarios y las diferencias y los derechos. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al diplomado Análisis Político y Campañas Electorales, que se llevará a cabo del 1 de agosto al 9 de diciembre de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes e inscripciones hasta el 22 de julio en el teléfono 5036-0000, extensión 58127 y en www.diplomadocámara.com. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, la discusión tendrá que darse, de acuerdo con lo que dice el diputado Vidal, sobre la base de que lo que no sea así, lo que no reconozca el pleno derecho de cualquier persona a tener la orientación y la actividad sexual que le convenga o que le guste, es anticonstitucional. Entonces, estas leyes o estas iniciativas tendrán que apegarse a ese principio básico, inamovible, pétreo, que ya está establecido en la legislación mexicana. Aquí todo mundo tiene derecho de organizar una familia de la manera que le convenga o de la manera que cree que le conviene. Es asunto de él. Sin duda. Y la Corte lo ha determinado ya en diversas ocasiones. No es un criterio de ayer, ya tiene algunos años que lo ha venido forjando, pero además no es un único criterio. Tiene que ver también la propia iniciativa, habla sobre el divorcio encausado, sobre la posibilidad de que dos personas que ya no quieren vivir juntas disuelvan ese matrimonio sin mayor requisito que el no querer estar juntos. Y esto creo que es bien importante, va en la misma iniciativa. Otros temas importantes que armonizan también las actas del registro civil, que son temas finalmente que hacen complementario todo el esquema, que si bien es cierto pudiera ser tal vez fácil decir, bueno, no discrimines y todos tengamos los mismos derechos, requiere un proceso grande de instrumentación. Creo que el mayor mérito que tiene este proyecto, bueno, no solo por quien lo firma, que es ya una noticia y una novedad en nuestro país de por sí, porque en efecto hay iniciativas, el diputado Francisco Saracho tiene otra iniciativa relacionada con el matrimonio, con el divorcio encausado. Creo que muchos diputados lo hemos venido haciendo, presentando iniciativas tal vez sueltas en distintos temas, y creo que esto viene a juntar algunos de los elementos Esta puede ser y a tenerlo... una oportunidad de meterlo todo en un gran Claro, paquete. claro, creo que eso es el y gran darle mérito al de este asunto proyecto. de la convivencia humana un nuevo marco jurídico que se ajuste a la constitucionalidad vigente y que resuelva los problemas posteriores. Por ejemplo, las personas que deciden transformarse, cambiar Transexuales. su sexo, cambiar.
Sí. Pues sí, cambia él, pero no cambian sus documentos, y entonces viene Yo creo que todo ahí un la proceso sociedad está demandando horrible, en este momento ¿no? un trabajo legislativo serio, formal, de resultados. Coincido con mis compañeros que no nada más en 3 estados, se tiene que armonizar en todo el país para que se garantice el respeto a los derechos humanos, a la diversidad sexual, y de eso nos llevaría precisamente a otros temas Sí, porque- para darles y garantizarles sus derechos y que sean respetados y que no generemos, coincido, ese tipo de situaciones como se dio en Estados Una Unidos. persona que se llama Juan López y después de una serie de intervenciones identidad. se llama Juana López, ya no es la misma persona en los papeles. Se tiene que Sí, hacer un trabajo legislativo. Entonces se tiene que debe- hacer algo en el y debe registro corregirse. civil. La Así es. ley para te lo que propone no- para el Código Civil Federal, es. es decir, se podrá hacer en embajadas, y la única entidad que actualmente lo tiene es el Distrito Federal, Así donde es. ya existe legislación de reasignación Y por cierto lo tiene hace muy poco tiempo. No, Sí. ¿tendrá unos 4 años? 4. Más Pues o menos. 4 años es muy poco tiempo. En términos El Código de... Civil Bueno, tiene en 2000 años. En términos de la vida humana, En pues sí, términos de las o sea, luchas... en términos de la transformación de los conceptos tradicionales que durante miles de años dominaron la escena, porque decía el diputado, de los llamados matrimonios tradicionales, lo cual nos lleva a la familia tradicional y lo cual nos lleva al punto al que yo quería, lograr la unanimidad, casi la unanimidad de todos ustedes, para decir muy bien. Oye, que los del PAN no vinieron, ¿va? No sé. Fíjate, No. está raro. Una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político y otra cosa es lo religioso. Y entonces Sí, son ahora criterios estamos viendo diferentes. que ya hasta los resultados electorales se derivan de que hay una iniciativa del presidente. Bueno, a mí me Cosa parece que a mí me que parece eso ha sido absurda. una extrapolación, porque Se lo estamos sacaron de la hablando manga de los eso, ¿no? derechos. Y por supuesto que una iniciativa como las que se han presentado, todas son loables y todas van encaminadas al cumplimiento de los derechos humanos que han venido ajustándose en función de cómo se ha venido desarrollando y cómo los grupos sociales han hecho presencia y han obligado a poner en las agendas políticas los temas como el matrimonio igualitario. Como ese hay muchos otros, pero yo creo que nosotros tenemos que hablar de familias, porque la familia tradicional a veces se torna en la más peligrosa para sus integrantes por la violencia sexual, por el abuso sexual. Ese tipo de cosas que se dan de la familia y que hay que trabajarlas. Pero hay familias donde están encabezados por la hermana, o por los abuelos, o por los tíos, Una madre o se sola, vuelven familia por las circunstancias y se juntan, y para eso también se ha avanzado en la legislación. Entonces yo creo que nosotros tenemos que avanzar nuestro pensamiento a lo que las transformaciones sociales y la agenda de este momento nos da. Reconocer que todas las personas podemos casarnos como un contrato civil, tiene que ser un derecho. Y yo diría, aquí no se está obligando a nadie a hacerlo. Nadie que esté en contra de esto tendrá que hacerlo. Claro. Y la Iglesia, que se ha metido de una manera muy fuerte este asunto, el cardenal hace unos días hablaba con una cosa que va encaminada al odio, y lo que tenemos que quitar de este discurso es Combatir. el odio, la discriminación, los falsos argumentos y los falsos, las falsas circunstancias Ahora, que nos llevan a tener una problemas. familia organizada así, como se quiera organizar. Pues ya, como ya se Pues, organiza. ¿no? o sea. Pues, Ya pues, está. una familia así no es garantía de funcionalidad, ni siquiera De en su ninguna. propia especificidad. De Pero ninguna. tampoco la familia tradicional garantiza funcionalidad. Yo no sé ustedes, no hablo por nadie, pero yo no conozco una familia que funcione. Yo no la conozco, ¿eh? Si ustedes la conocen, bienaventurados sean ustedes, pero yo, bueno, es más, so pena de excomunión les digo lo siguiente, ni la Sagrada Familia funcionaba. Porque siempre hubo preguntas raras ahí y no se sabía qué pasaba, ¿no? Sí, Bueno, yo quisiera entonces comentar- yo digo, y los abusos, o sea, hay una estadística de que el 80% de los abusos sexuales contra niñas en este país se cometen adentro de su casa,
por un tío, por Son un, temas, por un hermano, por un padre, y no fue necesario que esos dos padres Esos son fueran temas que tocan las homosexuales. fibras más sensibles de la Por sociedad. eso es tan son difícil, polémicos, ¿no? claro. Por eso es tan difícil. Y por eso incitan tan fácilmente al odio, Sí, y por claro. eso vemos lo que pasó en Orlando hace unos días, Así es. y por eso vemos, y lo viví yo en carne propia en Coahuila cuando impulsamos este proyecto, salió por ahí una persona iluminada que me condenó a arder en llamas en el infierno. Ah, pues ya le acompaña, Ya ahí vamos somos a dos. estar, ahí vamos a, ahí vamos a Mira, estar. lo que pensamos nosotros es de que la sociedad trae muchos problemas, sí trae muchos problemas, traemos mucho maltrato infantil, traemos maltrato pues entre el hombre hacia la mujer. Por ejemplo, en Baja California uno de cada 3 familias tenía problemas. Pero el tema es que nosotros como gobierno tenemos que impulsar políticas públicas para ayudar a resolver el tipo de problemas. Lo que estamos viendo aquí, que cada cosa que el gobierno o como sociedad no podemos resolver, lo queremos resolver pues, de otra forma, dándoles pues, que ellos se resuelvan solos. Pues está el tema ahorita del matrimonio, el tema del aborto, el tema de la marihuana. Al rato, pues yo no sé qué más vamos a liberar. Entonces, aquí lo importante es que como gobierno hemos dejado a la sociedad sin poder ayudar. Un primer paso que hizo la sociedad fue que sacó a todas las mujeres que obligaron a muchas mujeres, otras sí quisieron, yo estoy de acuerdo que trabajen, pero las sacaron de sus casas para poder trabajar, porque no podían cumplir con el recurso para su casa. Todo eso son consecuencias que va teniendo la sociedad, y como políticas públicas el gobierno no hizo nada para ayudar. Es más, muchos maridos, muchos esposos, y lo hemos visto todos en campaña, tocamos la puerta y el que está en la casa es el marido, porque no tiene trabajo. Pues es que han cambiado las formas familiares y yo creo que No eso ha es a lo cambiado que las nosotros formas, tenemos el que esquema atender. económico que fijamos no ha funcionado, entonces le queremos echar la culpa a la Las familia formas- tradicional. Aquí la para pregunta cambiar. es esta. Sí. A ver, ¿las familias cambiaron porque hubo leyes que les permitieron cambiar o las leyes cambiaron porque la organización humana cambió? Las leyes cambian las y a leyes veces muy cambian. tarde. Pues sí, Eso es lo que hay que porque decir yo también. creo que, o sea, que las mujeres salgan de su casa y se vayan a trabajar a actividades de otro tipo, porque en su casa también trabajan, ¿no? Claro. Pero que vayan a trabajar a actividades remuneradas Pero en el yo exterior. diría que pues ese no no es es, parte yo de la diría que decisión. ese no parte. es el punto. El ¿No? punto es que las leyes se hacen generales. Hay hombres y mujeres que viven juntas y no se quieren casar, y muy su derecho. Hay quienes sí quieren casarse, y el Estado es el responsable de que haya leyes que garanticen que las personas puedan tomar esa decisión. Son decisiones individuales que están protegidas por la ley, y eso es lo que se quiere hacer, porque también estamos hablando de la protección social. Si un hombre y una mujer se casan, deben estar protegidos y deben tener el derecho a que se les dé su herencia. Pero lo mismo con los hombres o las mujeres que deciden casarse entre sí. O sea, es Bueno, y un la seguridad contrato social y que los servicios y la garantiza. solidaridad Que de hecho real y es todo el eso, punto principal que se ha argumentado. Pero no necesitamos descomponer a la familia para darles esos tipos de derechos a las personas. Es que no la vamos a descomponer Vamos a- ninguna familia. vamos a Y- hacer No, una vamos a familia. tratar de- yo No, creo no, que la sociedad hoy es Bueno, muy eso es lo que demandante. pensamos nosotros. Yo creo que Nosotros la pensamos sociedad que sí. es O muy sea, ustedes demandante. piensan de una forma. A ver, diputado, respeta. vamos a hacer ahorita, nos queda un minuto para terminar este bloque. Termine usted, por favor, con Yo con creo este que tenemos una espacio y sociedad luego muy le seguimos. demandante. Coincido que efectivamente se tendría que revisar cómo está funcionando la familia, en qué podemos apoyar. Pero yo quería irme al punto de que tenemos que legislar en específico el artículo 4. Estamos reconociendo un derecho de los compañeros, tenemos que garantizarles jurídicamente. En el artículo 4 se habla de la igualdad entre hombre y mujer, pues también tenemos que darles certeza a los derechos que tenemos todos e incluirlos en derecho a una vivienda digna, el derecho a créditos, el reconocer que son parte de la sociedad y que somos un partido liberal que realmente estamos reconociendo en el marco de los derechos humanos. Yo coincido, voy a estar en el constituyente, y esta ciudad ha avanzado mucho y tenemos que darle esa certeza para que realmente lleguemos a dar la viabilidad que queremos y reconocimiento a la diversidad sexual. Muy bien, vamos a la colaboración semanal de don Miguel Reyes Razo y regresando de esos comentarios, seguimos con el análisis de este asunto de los matrimonios igualitarios, la diversidad y los derechos de todos.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados invita al 6º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. Los ganadores recibirán una bolsa de 275,000 pesos a repartir y la publicación de sus trabajos. Los proyectos se recibirán hasta el 31 de agosto. Infórmese en www.diputados.gov.mx/CESOP o al teléfono 5036-0000 extensión 58232. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Viaje por Canadá y remate en Santiago de Chile, en la República de Chile. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, va y se reúne, como lo hace con cierta periodicidad, con el primer ministro del Canadá y con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. El pretexto o la razón o el motivo o lo que los ata, lo que los une, es revisar, es observar cómo se comporta, qué efectos tiene y cómo se va desarrollando el Tratado de Libre Comercio. El famoso TLC, el NAFTA, como le dicen, el Tratado de Comercio de América del Norte. Ahora se reunieron en Ottawa, en Canadá. Un lugar extraordinario, Ottawa, una vida magnífica sobre la avenida Wellington, muy cerca de la calle O'Connors, y ahí andábamos en el Parlamento y llegaban estos señores para platicar, pero en este Museo de las Artes, precioso. Bueno, pues ahí se reúnen los presidentes y empiezan a platicar y se reúnen, y primero dan un rostro ante la prensa, ante los ciudadanos, ante los medios, ante las cámaras de todo el mundo que quieren saber qué piensa el presidente del país más poderoso del mundo, que es el presidente Barack Obama, aunque le falten solamente 6 meses para dejar el cargo. Canadá nos va a vender a partir de octubre carne de bovino, carne de res. Canadá va a suprimir a partir de diciembre ese requisito ominoso de la visa para que los mexicanos. Entrará en vigor ese acuerdo en 1 de diciembre. Pero hoy que estamos en julio, tiene usted que llevar una visa, así sea para aterrizar en suelo canadiense. No hay de otra. Si usted no lleva una visa, no puede tomar ese avión. Aunque no se baje, vaya en pasajero en tránsito, no lo dejan bajar si no lleva usted una visa canadiense, que también cuesta sus buenos dólares canadienses. Pues entonces los presidentes van y dialogan. ¿Qué inspira hoy? Hoy es comercio, comercio y más comercio. No sé si alguien acucioso, estudioso, quiera seguir paso por paso lo tratado, porque hay de extradición, hay para no pagar doble tributación de impuestos, pagar aquí y pagar allá, o en cualquiera de los 3 países que hacen el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué rubros se van incrementando? Por ejemplo, es muy difícil para los transportes mexicanos, se costó mucho trabajo que los norteamericanos aceptaran que los traileros mexicanos, llegaran con sus transportes a Estados Unidos, no los quieren. Y los vetaron durante mucho tiempo. Parece que bajo ciertas condiciones, ciertas regulaciones y demás, empiezan los mexicanos. Es un tratado un poco desigual, se hacen planes, se proyecta, se hacen trabajos, otros vetan, otros no quieren. Quizá el candidato y tal vez el presidente de los Estados Unidos a partir de enero del año que entra, si llega el señor Trump, amenaza con desconocerlo y quitarlo. Denunciarlo, ahí se dice denunciar un tratado. Y luego vamos con los sudamericanos, vamos a Chile, la Alianza del Pacífico. Los 4 países fundadores, Chile, Perú, Colombia y México. 49 países de distintas partes del mundo quieren participar en esa Alianza del Pacífico. Pero como que no crece el gran volumen. Dice, vamos a tener el mercado más grande del mundo, cientos de millones de habitantes, van a consumir productos de la zona, van a intercambiar bienes, van a producir. Pero pasan los días y pasan los años y pasan los regímenes y vienen las juntas y vienen las cumbres y se dialoga y se discute y se hacen grandes pronunciamientos. Y van los hombres de negocios, y van los grandes, casi siempre los mismos, los grandes banqueros, los grandes prestamistas, los grandes señores del dinero. Pero todavía no vemos, no recibimos todos estos latinoamericanos, los peruanos, los colombianos. Se saluda el proceso de paz, que está en un proceso delicado, según el presidente Santos.
Todo el mundo dice que bravo. Chile depende de su cobre, dice, no, ahora sí vamos con el cobre, pero mañana baja el precio del cobre y se abate y la economía vuelve a la nada. Y se frustran los pueblos, se frustran las ilusiones, porque los muchachos, porque los jóvenes, porque los niños no ven, no observan, no sienten, no perciben progreso. Mucha reunión, mucho tratado, seguir la pista del tratado. ¿Quién de veras cumple? Entonces, estos países necesitan crecer, y todo lo fincan ahora en comercio, en el trueque. Hay un 92% de exención de impuestos entre los 4 países, México, Perú, Colombia, Chile. El otro 8% ha de negociarse de aquí al 2030. Entonces es comerciar. El comercio es hoy la base de la economía, la defensa, el consumo. Pero ¿cómo consumir si no tenemos dinero? Si andamos con Pedro Arapos con los bolsillos vueltos al revés, vacíos. Algo hay que hacer, más que platicar, dialogar, discursear y hablarle al mundo de grandes planes, de grandes proyectos. Reyes Razo, su servidor, le dice, hasta la próxima. Bien, continuamos con el análisis del tema de este programa, los matrimonios igualitarios, o sea, yo no sé si se dice que son igualitarios porque es entre personas sexualmente iguales o igualitarios porque se reconoce la igualdad del valor de su derecho frente a los otros derechos de los que no organizan su vida de esa manera. Pero bueno, la igualdad tiene que ser ante lo jurídico porque lo jurídico responde al derecho universal de todas las personas, para lo cual no hay distinción. ¿O no debe haber distinción? Sí, bueno, y además creo que además estamos haciendo una labor al reconocer el matrimonio igualitario, también en contra de la discriminación. Es decir, mientras pensamos que hay personas que son diferentes y que no tienen el derecho a hacer ciertas cosas, las personas que tienen una preferencia sexual distinta a la preferencia sexual heterosexual, pues estamos avanzando en evitar la discriminación. La discriminación por preferencia sexual es importante en la sociedad, es decir, sigue habiendo un problema grave en ese sentido. Las personas son detenidas en su desarrollo, hay violencia, hay muchos problemas en ese sentido. Y entonces, al reconocer esto, pues estamos mandando a la sociedad un mensaje en el sentido de que no hay algo raro ahí, de que no es una cosa distinta, que no son ciudadanos que no son ciudadanos que tienen los mismos derechos que los demás. Creo que ahí hay un punto importante en el avance de matrimonio igualitario. Es una medida civilizatoria, es una medida antidiscriminatoria. Viene siendo el matrimonio igualitario, la legislación civil sobre ese matrimonio, viene siendo la consecuencia de la aceptación plena del derecho a cualquier cosa, no nomás al matrimonio, sino a todo lo demás. Sí, bueno, porque hay discriminación en el mercado laboral. Claro. Hace poco más de 30 años que la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad como un padecimiento, una enfermedad mental. O sea, era una manera de entender la vida que hoy día es inaceptable, ¿estamos de acuerdo? Bueno, eso ha traído consecuencias. La iglesia le decía que era una posesión satánica, ¿no? Bueno, ha venido. Vemos incluso la postura del Papa, ¿no? Yo he escuchado al Papa decir que él no es nadie para juzgar a la gente. No, si no le está pidiendo que los juzgue, nomás que los respete, respete, ¿no? Pero creo que es una postura muy distinta a la que tiene el Vaticano, sí, la que el luego otro tiene Papa. la iglesia acá en el territorio, ¿no? Pero finalmente es un proceso, y diría yo, y además lo veo, yo doy clases en la universidad, ahí en mi tierra, y tengo contacto con gente joven muy seguido, y les diría, y me incluyo, esta es una discusión de viejitos, ¿eh? Los jóvenes que están en la universidad y en la preparatoria no entienden siquiera por qué discutimos este tema. Para ellos es normal que la gente viva como quiera. Algo que es muy importante en este proceso, es decir, ha habido luchas por el reconocimiento de los derechos de las personas, el de las mujeres, el de las personas de la diversidad sexual, y las de los jóvenes. Y siempre hay estigmas. Y lo que se quiere hacer con estas leyes es crear un marco jurídico que yo diría es uno de los pasos. Tenemos las leyes y lo que tenemos que pasar a ser
entre otras cosas, como política pública, es esta transformación de las mentalidades que se quedaron en el pasado y que estigmatizan y que tienen prejuicios incluso a veces, ¿no? ¿Alguien se habría imaginado, bueno, ninguno de ustedes tiene mi edad, pero alguien se habría imaginado que algún día la fachada de Los Pinos iba a estar teñida con la luz del arco iris del Gay Pride? Pues no, y también nadie se imaginaría Y que que un no presidente iba a presentar una iniciativa de este tipo. Y además, ¿no? y que no iba a pasar nada, ¿eh? Claro. Que no se cayeron las torres de la Nada. catedral, Así que es. no se derrumbó el Palacio Nacional. Hace En días que general, no tiembla. todos los Que- políticos que no ha democráticos, pasado nada, todos ¿no? los políticos de naciones Tenemos democráticas problemas. en el mundo se han movido hacia eso, digamos, ¿no? O sea, ya los países donde sí hay democracia o sí hay otro tipo de valores y de respeto a los derechos humanos, están en eso, digamos. Hoy parecería muy difícil lo contrario, por ejemplo, que alguien tuviera una bandera homofóbica, tuviera una bandera contra los derechos, tendría que moverse uno a estas extremas derechas europeas, etcétera, ¿no? Yo creo que es parte del reto promover una gran cultura en contra de la homofobia, el respeto y sobre todo garantizar la equidad de cada uno la equidad y la igualdad cada uno de los miembros de esa sociedad. Es un México diferente, coincido que tenemos que abrir espacios democráticos y reconocernos todos y pugnar porque esto se reconozca y lo legislemos de manera muy madura para darle esta certeza. Bueno, pues lo que dice el diputado es cierto. La manera como lo ven los jóvenes, digamos, que hoy tienen 20, 25 años, que son ciudadanos, que votan, que tal, esa forma de verlo es absolutamente diferente de como la ve mi generación. Así es, ¿no? Y la mía. Mi generación puede decir, Con los tabús bueno, que está había, bien, no hay. hágase. Fíjate, algo que Hágase que no es se asunto hubiera mío, ¿no? imaginado nunca es que las leyes cambiaran para que todo lo que se adquirió durante el matrimonio se divide en partes iguales entre el hombre y la mujer, independientemente del régimen por el que se hayan casado. Sí, claro. Es decir, el Bueno, hombre, con una ese salvedad. tipo de cosas, Con una pequeña salvedad, ¿no? O sea, los bienes que el matrimonio logró mientras hubo cohabitación, esos son mitad y mitad. Así es. Pero si yo antes de casarme tenía una fortuna del tamaño de la de Carlos Slim, pero primero no me habría casado, ¿no? Digo, pero si la hubiera tenido, esa fortuna no entra en los bienes repartibles del matrimonio. Porque pero si te, no, es si te Depende cómo hubieras te cases. cambiado, si te Ah, hubieras casado por bienes separados. sí, claro. Pero digamos, en ese caso de bienes separados, antes, durante el matrimonio, pues si todo estaba al nombre del señor o a nombre de la señora, así quedaba. Si hace una modificación que justamente reparte eso que se creó durante el matrimonio, eso no se pensaba, ni tampoco se pensaba que se pudiera abrir la ley y abrir la mentalidad para la boda con quien cada quien No, y quiera. no se pensaba Claro. tampoco Oye, en la obligación de pensionar al cónyuge o a la cónyuge por el mismo número de años que duró el matrimonio. Así es. Porque además ese matrimonio Lo cual es- demuestra que sí existe la cadena perpetua. Claro, y es la excepción, porque la mayor parte de los que yo conozco en este mundo nos casamos con una mano delante y la otra atrás, ¿no? O sea, el patrimonio que se hace es durante una el vida en matrimonio. común, normalmente. Sí, Sí, sí. habrá algún rico que después deja algunas cosas fuera en son muy capitulaciones y eso, pero pues son los menos, ¿no? La mayoría nos casamos, la verdad es que con puras ganas, ¿no? Y finalmente, pues termina haciéndose un patrimonio que Sí, ese eso pues se- le corresponde eso una se parte divide. igual, especialmente cuando la mujer se dedicó preponderantemente Sí, al pero hogar. nosotros estamos de acuerdo con el Partido de Encuentro Social, pues, o sea, todos tenemos los mismos derechos, la Constitución nos da los mismos derechos a todas las personas. O sea, no podemos hacer ver que un grupo de la sociedad no tenga los derechos y otro grupo sí los tenga. Todos los grupos de la sociedad tienen los mismos derechos, la Constitución no distingue entre unos y otros. Lo que nosotros decimos es de que nosotros tenemos formas ya de organización que durante toda la historia de la humanidad ha funcionado, ha estado funcionando. Que la humanidad ha sido creciendo, se ha ido multiplicando. No es lo mismo tener ahorita casi 9.000 millones de habitantes que lo que teníamos hace 500 años, ¿no? Cuando se descubrió América. Y las leyes se tienen que irse adaptando. Pero el modelo que le da fortaleza y finca el desarrollo de una sociedad, tenemos que apuntalarlo, Pero tenemos no, que ayudarlo, pero, diputado, tenemos que ayudarlo no- a salir no adelante. importa, ¿no?
no importa que las nuevas formas de organización no anulan las tradicionales. Las tradicionales siguen como están. Y solamente quien no participe de esa forma de creencia o de esa manera de pensar y crea que a su vida le conviene otra manera de ser, pues también tiene el mismo derecho de quien cree que la manera de ser ideal es la suya. Claro. Pues entonces hay una ley sociológica muy interesante en eso que dice, cada chango a su mecate. Bueno, pues está bien. Si un señor quiere vivir así, pues que viva así sin sentirse un delincuente. Claro. No, de eso hecho, es lo que creo no yo se que deben la sentir ley delincuentes. Obliga, ¿no? No se deben sentir delincuentes porque tienen derechos. Ellos todos son mexicanos, todos tienen derechos. Pero y hay creo que ahí es principios. donde está el argumento peligroso, ¿no? Es todos los derechos para todos, menos el matrimonio para ustedes. O todos los derechos para todos, menos la adopción para esto. Sobre todo si se entiende que el matrimonio es lo que dijo la diputada. Es un contrato. Es como que yo contrato la prestación de un servicio o la compra de un coche. Ya no tienes que argumentar causales para separarte. Para mí es muy importante, digo, que la Cámara pueda reunirse en sus comisiones lo más rápido posibles, que se haga una mesa de trabajo donde reúna todas las iniciativas que están sueltas como es ahorita. Y un gran consenso. Y que pues podamos avanzar. Es decir, pues, en el Distrito Federal se propuso lo del matrimonio y pues ganamos la siguiente elección. En realidad, el conservadurismo a veces está en los líderes de grupos, no en la sociedad. La verdad es que la sociedad es bastante liberal en muchas cosas. En esta ciudad se han propuesto y consagrado todos los derechos y siguen ganando las elecciones. Así es. Entonces, y aquí es donde está el poder de la Iglesia más concentrado. Y en Coahuila también, ¿eh? Sí. Se han ampliado mucho los derechos y seguimos ganando en todas las elecciones. Bueno, pues entonces quiere decir que... Oye, y en Baja California también. Ahora viene una elección para el año que entra, ¿verdad? Y la vamos a ganar. Pues vamos a ver. O sea, no es un tema No es un tema electoral. La Bastida dice que sí. La Bastida dice que es un tema electoral. La Bastida dijo, y bueno, la La Bastida es un señor que opina, pues opina como puede opinar. Yo creo que independientemente de los tiempos electorales... Déjeme que empiece con usted el siguiente bloque para que ahorita nos vayamos a la última pausa y regresamos ya al final de todo esto. Y yo sí, ¿verdad? Saludo a mi amigo La Bastida, que es mi amigo, aparte de todo. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca al segundo coloquio internacional Las Paradojas de la Megalópolis, Gobernar el Aire, el Agua y el Territorio, que se llevará a cabo el 25 y 26 de julio en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Infórmese en www.diputados.gov.mx/CESOP o al teléfono 5036-0000, extensión 55238. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, pues seguimos con este asunto en el cual quizás se pudo haber presentado una pequeña confusión que a mí me gustaría aclarar. La forma tradicional de organización de la familia no se disminuye, ni se merma, ni se transforma, ni se modifica con iniciativas que garantizan juridicidad y vigencia de derechos de otras formas de organización y de otros estilos de familia. O sea, el que quiera tener un apego a la tradición judeo-cristiana occidental o jurídica derivada de nuestro legado juarista, que fue el que nos dio el registro civil y el código civil y todo lo demás, y donde don Benito no se metió en estas cosas. Don Benito dijo, el señor, la señora, los niños, y si es posible un chivito y una cabra y una gallinita, y esa es la familia, ¿no? La Iglesia opina de la familia y, hasta donde se sabe, ni uno solo de sus ministros ha formado jamás una familia. Pues eso es lo que, pues eso es lo que yo, si estoy equivocado, que se me corrija, por favor. Lo que es importante es aclarar que las leyes te dan una cobertura para que las tomes. Las leyes son ese abanico que te permite tomar decisiones.
Y en la vida personal, si se enamoran entre mujeres o entre hombres y mujeres, pues que eso se pueda plantear y las personas tengan derechos y tengan garantías hasta de disolver su matrimonio cuando así lo deseen, o de no atenerse nunca a las leyes del matrimonio y no casarse. Es decir, eso es lo importante, porque incluso las relaciones de hecho, aunque no hay un papelito de por medio, generan obligaciones. Sí, claro, el concubinato genera obligaciones. Y entonces, es decir, lo que estamos haciendo son ajustes legales que permitan a una sociedad cambiante, que se va modernizando como la nuestra, a que esto sea normal y que las personas no sean estigmatizadas. Y la sociedad va a estar mejor así, porque en los hechos eso sucede, y si la ley se adecua a eso, la sociedad va a tener Yo quisiera comentar lo que acaba usted de decir, diputado, que dijo, para que esto sea normal. No, normal en tanto hay una norma a la cual apegarse, no normal en tanto antes era anormal, no. La normalidad no viene de la conducta, viene de que no hay una norma, pues que ahora haya una norma jurídica, ¿no? Yo creo que tenemos un gran reto como Congreso, como legislatura, en todos los grupos parlamentarios, de tener realmente un gran consenso de fomentar una cultura de no discriminación, la aceptación de que no son normales, somos una sociedad y debemos de determinar las normas para que sean respetados, que no sean señalados en ningún sentido, ni en nada laboral, en ningún sentido, garantizarles, darle certeza. Y yo creo que va a ser un acto de madurez que realmente construyamos juntos, porque lo que la sociedad de México requiere son resultados y que hagamos el trabajo legislativo que nos corresponde, poniendo al centro siempre la autoridad. Por eso que no nos hagan perdiza la iniciativa. Esto va a salir. Porque hay esta idea de que a ver cuándo se dicta. No, ya. A ver. O sea, en septiembre que ya se dictamine y que el Pleno de la Cámara pues se vote y veamos quién está tendríamos que ser los vigilantes primero. Ahora, de acuerdo con la importancia del asunto y el paso evidente que dio el propio gobierno, aunque ahora ya hay algunos miembros del PRI que dicen que no están de acuerdo con la iniciativa. Bueno, en Aguascalientes ocurrió en el periodo electoral. En Aguascalientes ocurrió. Bueno, entonces, incluso dicen que gran parte del desplome fue por eso, porque se retiró el apoyo, no sé. La corrupción del PRI no pasó. No sé yo no sé porque yo ni voté. Yo no voté porque no había por quién votar. Yo no soy de Aguascalientes. Yo estaba aquí. Pero respetamos la decisión de los ciudadanos. Entonces, Aquí poca gente votó. Lo que yo veo es que si esto es una gran oportunidad legislativa, debería estar listo este año, a fuerza. Sí, claro. Ustedes se van a comprometer en un empeño de empujar para que esto no se haga, para que no se atrase, para que no se olvide. Tenemos que cabildear con todo. ¿Ha habido alguien de ustedes ha tenido alguna presión en contra? ¿Alguien les ha dicho, oye, no te metes en eso? De ninguna manera. Por supuesto que no. Sí, yo quisiera más manifestar para quedar un poquito, hablar pues de que la gente que promueve pues hay la corriente que promueve, que se llama liberal, que promueve el matrimonio con el que cada quien decida cómo. Y hay una corriente que promueve el matrimonio como está establecido, como lo hemos establecido. Hay corrientes, hay gente que pensamos así. O sea, y por pensar así, pues no somos ningunos ignorantes. Una, dos, pues el principio es el respeto a los demás. Tampoco somos personas que tenemos ideas pues anticuadas o viejas, ¿verdad? Porque si nos ponemos a ver la sociedad cómo está, pues algo está, desde que se dejaron de hacer cosas en las familias, en la sociedad, pues hemos tenido consecuencias. Entonces, cuando se habla, a nosotros nos preocupa que se piense que las personas cuando piensan diferente, pues tienen derechos o no tienen derechos. Todo el mundo tenemos los derechos de expresarnos y tenemos el derecho en esta Cámara de manifestarnos con el voto y expresarnos en tribuna la forma como pensamos. Y ahí lo va a decidir. Eso es indudable, el respeto es indudable. Es la base de todo. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos la Suprema Corte que ha establecido a partir de alegatos jurídicos diversos y que ha dicho es correcto y no debes discriminar y debes cambiar tus leyes para que el matrimonio sea un concepto abierto donde el contrato lo puedan hacer hombres entre sí, mujeres entre sí y hombres y mujeres. Es decir, allí no discriminas a nadie de acuerdo a su necesidad amorosa. Entonces, para nosotros es ese asunto de decir, quien no lo haga, pues está cayendo en
un acto inconstitucional. Y por supuesto que en su momento, y ateniéndonos a estos asuntos jurídicos, pues se podrá recurrir a ellos para que el Estado o los estados que no armonicen sus legislaciones con respecto a este mandato, pues se les obligue, como lo puede hacer la Suprema Corte. ¿Se podrá llegar al extremo jurídico de ampararse contra un gobierno estatal que no reconoce eso ni está derecho? haciendo ya la gente. Así es. De hecho, la gente lo lo está hace. parando y de ahí la Corte Así lo ha es. establecido. De hecho, ahí recuerdo una cosa, en el primer controversia constitucional en el matrimonio igualitario del DF, la Procuraduría General de la República promovió un amparo en contra del matrimonio igualitario. Bueno, la Comisión de los Derechos Comisión Humanos Nacional, así es. propuso contra aborto, no contra el matrimonio. bueno, contra el aborto y lo perdió. Y lo perdió. También, Así es. también. Ya matrimonio ya vieron que habían hecho el ridículo y ya no lo siguieron. van a Pero hacer. yo creo que es un paso importante que primero que lo estemos discutiendo. Creo que es lo más importante de todo que este tipo de temas estén en la Cámara y nos lleven a plantear, porque no se trata únicamente del matrimonio. Creo que hay discriminación en muchas Es áreas que de nuestro en país. la Cámara se resuelven los asuntos de la recámara. No, no es cierto. Pues algunos sí, algunos sí. Los civiles sí, pues. Así es. civiles. Desde Bueno, el es que ámbito civil, lo sí. privado es público, ¿no? Si nos hubiéramos abordado las mujeres hace décadas el tema de la violencia doméstica, hoy no se conocería la magnitud de lo que eso significa. Es decir, lo privado también es público, porque era tal la cantidad de mujeres que llegaban diciendo que me caí, porque me tropecé, Pegué en la porque no puerta. sé qué, me pegué, etcétera. Y los gastos en términos de salud eran altísimos. Es decir, las repercusiones de lo privado tienen implicaciones sociales que tenemos que afrontar. Y otro tema también importante es que México, y lo vemos en las encuestas en materia de discriminación, es un país lleno de personas altamente tolerantes a la discriminación. O sea, en nuestro país, y digo como sociedad, hay una muy alta tolerancia a conductas discriminatorias y creo que en la Es medida... un deporte nacional, Bueno, ¿no? y creo que en la medida en que eliminemos espacios de discriminación, especialmente en temas tan sensibles, pues el país avanza y avanza cualitativamente en el ámbito de que todos cabemos aquí en este país y avanza también cuantitativamente porque no queremos jamás tener un incidente violento como el que vimos en Orlando o como los que hemos visto en muchos lugares del mundo. Pero aquí no ha habido con uno como temas lo de de homofobia. Orlando, Pero hay somos a el cada segundo rato. Pero hay lugar, somos el asesinatos, segundo claro, lugar es cuestión de Por checar la boteo, ¿no? prensa. Sí. internacional en muertes por homofobia. Así es. O sea, la Sí, parte sí hay violencia. cultural, Sí, claro que la hay. la violencia hacia las personas que son lesbianas, homosexuales, transexuales, somos el segundo lugar. Por eso yo digo que transformar las leyes es un primer paso. Lo que sigue con mucha fuerza y tiene que hacerse con contundencia es un cambio de mentalidad, que haya respeto, que no haya homofobia, que no haya discriminación. Toda esta parte cultural que es tan laxa, la tenemos que reforzar, porque el cambio cultural es el que más cuesta. Pues sí, porque Tendremos que hacer una gran campaña, se una va labor, contra lo ya acumulado. así ¿no? es, Y de lo respeto, de acumulado reconocimiento, tardó de mucho tiempo. inclusión. Sí, es que como gobierno no hemos analizado bien el problema, no nomás de eso, de todos los problemas que traemos como sociedad. El tema de la violencia, el tema de la drogadicción, pues todas las adicciones, el tema de la deserción escolar, la falta de oportunidades para los jóvenes. O sea, hay muchos problemas en la sociedad que los queremos resolver a base de leyes y lo tenemos que resolverlos a base de políticas públicas. El presupuesto para eso sirve, para implementar políticas públicas que resuelvan ese tipo de problemas. Y como partido pues, nos estamos enfocando en temas, pues en otro tipo de temas y nunca nos evaluamos, los gobiernos nunca se evalúan por el grado de que se avance en quitar la violencia de las mujeres, la violencia hacia los niños, el trabajo hacia los niños, todas esas cosas que nos están pasando en la sociedad. Entonces nosotros como Partido de Encuentro Social, lo que estamos viendo que aquí traemos muchos distractores, y sí le quisiera decir políticos como este tema. Hay otros temas fuertes en la sociedad que nos están pasando y que no los estamos atendiendo. Entonces, nosotros pensamos y queremos dejar claro
que todos los ciudadanos mexicanos tienen derechos, todos tienen derechos por igual, porque se quiere decir que unos sí tienen derecho y otros no, todos tenemos derechos, los mismos derechos. Y que si hay que plantear una nueva forma de organización, pues hay que plantearla, hay que analizarla y hay que hacerla, pero no tomando medidas que verdaderamente no van a ayudar a la sociedad. Nosotros pensamos que no le van a ayudar a la sociedad Muy y bien, que la doctor. violencia que traemos en nuestras familias debe ser a base pues, de políticas públicas que ayuden a solucionar eso. Lo que pasa es que Muy bien. la Corte sí dice que la igualdad sí es también la posibilidad de tener matrimonio igualitario. Claro. No, pues ya Eso lo ha está. dicho la Corte de manera Ya reiterada está y dicho. con todo Así es. tipo de tesis. Ya está dicho, y como es un tribunal de término, pues ya no hay a dónde más ir a alegar. ¿no? No, otra Digo, instancia. jurídicamente ya no hay a dónde Jurídicamente, alegar. y además, bueno, y con los Ya está argumentos terminado. jurídicos que eso implica. Está terminado. Y si la Corte se equivocó, pues entonces se equivocó, pero así es. Pero no se equivocó. No se Bueno, equivocó. claro. Eso es lo que piensan unos. Nosotros Sí. pensamos que sí se equivocó. Pues yo le agradezco mucho a todos ustedes porque ya se nos acabó el tiempo y creo que el asunto quedó debidamente expuesto. Pero nos el punto de vista de cada comprometemos a quien. que sale en el siguiente periodo. Vamos a empujar Haremos para que por salga. Ese es el compromiso Siguiente periodo. que ahora asumen todos ustedes. Sí, que Así se es. tome Que una en el decisión en el próximo periodo que sale este asunto. Eso es. Vamos a ver si Trabajemos. para Navidad Y que los del ya PAN está. vengan a los debates, porque luego no sabemos bien. Nos dejaron aquí. ¿Qué opinan? Porque Bueno, también- pues Es importante como consensuar dijo, todos. como dijo un amigo mío muy claridoso, pues el que no vino, no vino. Gracias, buenas noches. Gracias.